Su esposo la dejó porque la amante estaba embarazada. Pero el ADN reveló que él era estéril. Él estaba seguro de haber ganado, seguro de su versión, seguro de su futuro. Ella no discutió, no explicó nada, solo esperó. Porque cuando llegó el momento de la verdad, nadie estaba preparado para lo que iba a pasar. Quédate hasta el final y descúbrelo. Cuéntanos desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete. El restaurante La Perla brillaba aquella noche especial. Las velas iluminaban los manteles blancos, mientras Valentina Valdés tocaba nerviosa el collar que Javier le había regalado en su primer aniversario. 7 años juntos, construyendo una empresa de decoración que por fin despegaba. Esta noche era importante, Javier había insistido. Una celebración, dijo, por el nuevo contrato con los Hoteles Rivera. ¿Te gusta el vino?, preguntó Javier levantando su copa. Su sonrisa parecía falsa esta noche, como si la hubiera practicado. Sus dientes brillaban demasiado bajo la luz suave, resultado del blanqueamiento dental que se hizo el mes pasado. «Está rico», respondió Valentina, notando que él no la miraba a los ojos. «¿Brindamos por el contrato?» «Todavía me sorprende que aceptaran todos mis diseños tal como los presenté». «Tus diseños», murmuró Javier, dejando la frase a medias, flotando entre ellos como humo. «Siempre tan modesta, mi Valentina». El mesero se acercó con los platos, pero Javier lo detuvo con la mano. «Espera, primero lo importante». De su maletín sacó una carpeta bonita, con un lazo dorado. La puso frente a Valentina con una seriedad que le provocó un vacío en el estómago. «¿Qué es esto?» Sus dedos tocaron el lazo. Por un momento, imaginó que serían los papeles de aquella casa junto al mar que tanto habían soñado. «Ábrelo», ordenó él. El lazo se deshizo entre sus dedos. Dentro, documentos con sellos oficiales, palabras como disolución, renuncia, cesión de derechos, saltaban de las páginas como cuchillos afilados. El aire acondicionado del restaurante pareció volverse hielo sobre su piel. «No entiendo», susurró, aunque en el fondo de su alma una parte ya comprendía perfectamente. «Lo que es simple, Valentina». La voz de Javier tomó ese tono de negocios que usaba con proveedores difíciles. Morales Interiors necesita renovarse, una imagen fresca, vital, fértil. ¿Fértil? La voz de Valentina apenas superaba el ruido de las conversaciones a su alrededor. 7 años juntos, y tu vientre sigue vacío. La empresa necesita un heredero, yo necesito un hijo. Javier le extendió una pluma dorada. Tú eres como un árbol seco, Valentina, y yo necesito sembrar mi futuro en tierra fértil. El sonido de tacones acercándose interrumpió el zumbido que llenaba los oídos de Valentina. Un perfume dulce y empalagoso, mezcla de vainilla artificial y algo más, invadió el espacio antes de que apareciera su dueña. Kenia, la recepcionista que habían contratado apenas 8 meses atrás, se detuvo junto a la mesa. Su vestido ajustado no ocultaba una curva nueva en su vientre. En su mano izquierda brillaba un anillo con un diamante que hacía parecer insignificante la sencilla alianza de Valentina. «Perdón por llegar tarde, cariño». Kenia se inclinó para besar la mejilla de Javier, dejando una marca de lápiz labial rojo. Sus uñas postizas, larguísimas y decoradas con brillantes pequeños, acariciaron el hombro de él con total confianza. El tráfico estaba horrible. «Kenia lleva en su vientre lo que tú nunca pudiste darme», dijo Javier con crueldad precisa, sin quitar los ojos de Valentina. «Mi hijo, mi sangre, mi legado. Firmas hoy y todos salimos ganando. La empresa queda completamente a mi nombre, como siempre debió ser, y tú recibes algo de dinero para empezar de nuevo». La pluma dorada seguía extendida entre ellos. El restaurante continuaba funcionando normalmente, ajeno a la destrucción que ocurría en aquella mesa. Valentina sintió que su cuerpo actuaba por cuenta propia, como si observara la escena desde lejos. Su mano tomó la pluma. El metal frío contra sus dedos. El rasgueo suave de la tinta sobre el papel sonó como uñas arañando su corazón. «Excelente», sonrió Javier, recogiendo los documentos con eficiencia. El abogado ya procesó todo. Es oficial desde hoy.
Kenia ocupó el asiento junto a Javier, donde antes se habría sentado cualquier socio de negocios. Ahora era obvio que ella ocupaba todos los espacios que alguna vez pertenecieron a Valentina. «No te preocupes», dijo Kenia con falsa dulzura. «Cuidaré muy bien los diseños que dejaste a medias. Tengo algunas ideas para modernizarlos». Valentina se levantó mecánicamente. Sus piernas sostenían un cuerpo que ya no reconocía como propio. No suplicó, no gritó, no armó una escena. El golpe era tan fuerte que había congelado hasta la última lágrima. «La cuenta está pagada», mencionó Javier, ya concentrado en el menú que ahora compartía con Kenia. «Puedes irte». Afuera del restaurante, la noche de Miami era cálida y húmeda, pero Valentina temblaba. Sacó su teléfono para pedir un Uber, el único pensamiento claro que logró formar. Abrió la aplicación, puso su destino, confirmó. Y entonces apareció el mensaje: «Pago rechazado, tarjeta bloqueada por el titular». La pantalla iluminaba su rostro en la oscuridad mientras la realidad finalmente la golpeaba. No solo había perdido su matrimonio y su empresa, lo había perdido todo. El cielo de Miami pareció entender el dolor de Valentina. Nubes negras se juntaron mientras ella caminaba por calles cada vez menos iluminadas. Las primeras gotas cayeron tímidas, como pidiendo permiso. Luego, sin aviso, el aguacero desató su furia. Su ropa se empapó en segundos. Sus zapatos de tacón, elegidos con tanto cuidado para la cena, ahora se hundían en los charcos que se formaban en las aceras desiguales. 6 kilómetros a pie desde el restaurante hasta la casa que compartía con Javier. 6 kilómetros para entender que ya no tenía marido, trabajo ni dinero. El vecindario exclusivo donde vivían apareció finalmente ante sus ojos. Casas elegantes con jardines perfectos, protegidas por rejas y sistemas de seguridad. La lluvia caía ahora con tanta fuerza que apenas podía ver las luces de la calle. Valentina apuró el paso. Al menos en casa podría cambiarse, pensar, planear qué hacer. La llave resbaló entre sus dedos cuando intentó meterla en la cerradura. 1, 2, 3 veces. No entraba. Presionó un poco más, pensando que quizás la humedad dificultaba el mecanismo. Nada. Miró la cerradura más de cerca y la verdad la golpeó como otra ola de agua fría. Habían cambiado las cerraduras. «Javier», su voz sonó extraña, quebrada por la lluvia y la desesperación. «Abre la puerta». Solo el sonido de la tormenta respondió. Fue entonces cuando los vio, alineados junto a la entrada del garaje, 5 bolsas negras de basura, plástico negro brillante por la lluvia, hinchadas por su contenido. Con dedos temblorosos, Valentina abrió la primera, su ropa. La segunda, zapatos, algunas joyas de fantasía, productos de baño. Sus pertenencias, empaquetadas como desperdicios, expuestas a la lluvia. «No puede ser, no puede ser», repetía mientras revisaba frenéticamente cada bolsa, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarla. En la última bolsa encontró su cuaderno de bocetos, ese cuaderno de cuero gastado donde había dibujado, trazo a trazo, todo el proyecto del Hotel Rivera. Las páginas, ahora empapadas, mostraban la tinta corrida de sus mejores ideas. Los diseños que Javier celebraba en la cena ahora eran basura en la calle. Él quería el crédito, pero despreciaba su arte. Valentina pasó sus dedos por los dibujos difuminados. 7 años de creaciones originales, arrojadas a la calle como algo sin valor. El agua diluía la tinta, pero no podía borrar el talento que venía de su mente. Una luz se encendió dentro de la casa. Valentina corrió hasta la ventana del salón y golpeó el cristal con las palmas abiertas. «Déjame entrar, al menos dame tiempo para buscar un lugar». Sus gritos se mezclaban con los truenos. A través del cristal empañado distinguió 2 siluetas, Javier y Kenia, observándola como quien mira un espectáculo callejero incómodo. La cortina se cerró. La luz se apagó. Valentina retrocedió, su respiración entrecortada, formando pequeñas nubes en el aire que se enfriaba. El agua se deslizaba por su rostro, mezclándose con lágrimas que ya no podía contener. Sus manos,
Apretaban el cuaderno empapado contra su pecho, como si pudiera protegerlo. «Puedes quedarte con la empresa, Javier», susurró hacia la casa silenciosa, «pero mi talento sigue siendo mío». En su mente creyó escuchar risas provenientes de la casa cálida y seca, risas que celebraban su humillación. Con las bolsas que pudo cargar, Valentina se alejó bajo la tormenta. Sus pies la llevaron hasta un motel de carretera, el tipo de lugar que antes ni hubiera considerado. La recepcionista, una mujer mayor con ojos cansados, la miró con una mezcla de lástima y desconfianza cuando Valentina vació sus bolsillos sobre el mostrador, contando monedas y billetes arrugados. $37, dijo finalmente. «Es todo lo que tengo. La habitación cuesta 50 por noche, cariño». Valentina miró hacia la puerta. La lluvia seguía cayendo sin parar. «Por favor». Su voz apenas se oía, quebrada por el frío y la desesperación. «No tengo a dónde ir». La mujer suspiró, mirando alrededor para asegurarse de que nadie más escuchaba. Habitación 108. Solo por esta noche. El cuarto olía a humedad y desinfectante barato. Una cama individual con un colchón hundido en el centro. Un televisor antiguo que probablemente no funcionaba. Un baño con azulejos quebrados y manchas que nunca saldrían. Valentina dejó caer las bolsas empapadas y se sentó al borde de la cama, sintiendo que cada parte de su cuerpo pesaba como plomo. El espejo manchado del baño le devolvió una imagen que apenas reconoció. Maquillaje corrido, cabello pegado a la cabeza, ojos hinchados y rojos. Levantó sus manos frente al espejo, manos con dedos largos y elegantes, manos que habían diseñado interiores admirados por millonarios, manos que habían convertido una pequeña tienda en un imperio. «Me quitaron mi techo», susurró a su reflejo, «pero no cortaron mis manos». Sus dedos se cerraron formando puños decididos, mientras en sus ojos nacía una chispa que la tormenta no había logrado apagar. El sol se filtraba entre los edificios cuando Valentina despertó en aquel motel barato. Tenía menos de 24 horas para encontrar un lugar donde vivir. Con los $30 que le quedaban, pagó por un café y un sándwich que apenas probó. Mientras caminaba sin rumbo, su mente calculaba posibilidades. Necesitaba dinero, y rápido. El autobús la llevó hasta Coral Gables, uno de los barrios más ricos de Miami. Era jueves, día de recolección de basura. Las mansiones sacaban a la calle los restos de su abundancia antes de que llegara el camión. «Los ricos tiran más tesoros que lo que algunos ganan en un mes», murmuró para sí misma mientras observaba los montones de objetos descartados. Algo captó su mirada al final de la calle. Entre sillas rotas y cajas aplastadas asomaba la pata tallada de un mueble antiguo. Valentina se acercó como atraída por un imán. Era una cómoda Luis XV, maltratada y con la superficie rayada, pero sus ojos veían más allá de la suciedad. «¿Cómo pueden tirar esto?», susurró pasando sus dedos por la madera. Su tacto reveló la calidad oculta bajo capas de barniz barato y pintura blanca desconchada. Sin pensarlo dos veces, Valentina comenzó a arrastrar el pesado mueble por la acera. El sudor empapaba su blusa mientras empujaba centímetro a centímetro aquella mole de madera maciza. Varias personas la miraron con extrañeza, pero nadie ofreció ayuda. 3 horas después, tras descansos frecuentes y manos ya ampolladas, logró llegar hasta un pequeño local que había visto en Little Havana. Un cartel anunciaba: «Se alquila bodega, $200 al mes». Era mucho dinero para alguien sin nada, pero Valentina entró decidida. El dueño, un cubano de edad avanzada, escuchó su historia a medias. «No tengo los 200 ahora», explicó Valentina, «pero en una semana le pagaré 300 si me da este espacio hoy mismo». El hombre miró sus manos lastimadas, luego la determinación en sus ojos. «3 días», respondió. «Si no pagas en 3 días, cambio la cerradura». La bodega era un espacio sucio, con techo alto, una bombilla desnuda y olor a aceite de motor, pero tenía un baño pequeño y suficiente espacio para trabajar y dormir. Valentina dejó la cómoda en el centro y salió nuevamente. Con los últimos $20 que le quedaban,
Compró lijas de diferentes grosores, una botella de removedor, trapos viejos y un frasco pequeño de barniz en una ferretería cercana. Nada para comer. El hambre tendría que esperar. Cuando regresó, se quitó la ropa buena que aún llevaba puesta de la noche anterior y se vistió con una camiseta vieja que encontró entre sus pertenencias. Recogió su pelo en un moño improvisado, sujetándolo con un lápiz, y se enfrentó al mueble como un boxeador a su oponente. «Vamos a ver qué escondes», le dijo a la cómoda. Sus manos comenzaron a trabajar con una seguridad sorprendente. Nunca había restaurado un mueble completamente sola, pero sus dedos parecían saber exactamente qué hacer. Primero aplicó el removedor con movimientos seguros, dejando que la química ablandara las capas de pintura acumuladas por años. El olor fuerte llenó la bodega, haciendo que sus ojos ardieran. La primera capa cedió, revelando otra debajo. Valentina continuó, sintiendo cada vez más claramente cómo la madera le hablaba. Donde otros veían arañazos, ella distinguía patrones. Donde aparecían manchas, ella reconocía la oportunidad para crear profundidad. A medida que el día avanzaba, el polvo de madera cubría su rostro y brazos. El sudor dibujaba caminos limpios en su piel polvorienta. Sus uñas, antes perfectamente arregladas para la cena con Javier, ahora estaban cortas y con residuos de barniz. Pero en sus ojos brillaba una luz nueva. El sonido rítmico de la lija contra la madera marcaba el paso del tiempo. Shh, 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 como una meditación que transformaba su rabia en belleza. Con cada pasada, la verdadera naturaleza de la cómoda emergía. La madera de nogal, rica y profunda, comenzaba a respirar nuevamente. «Tú y yo nos parecemos», le hablaba Valentina al mueble mientras trabajaba. «Alguien te desechó pensando que no valías nada. Te cubrieron con capas falsas hasta ocultar tu esencia». Trabajó sin descanso hasta entrada la noche. Sus músculos protestaban, sus manos ardían, su estómago rugía de hambre, pero algo más fuerte la impulsaba. Cada vez que pensaba en Javier y Kenia viviendo en su casa, usando su empresa, robándole el crédito por su talento, la lija se movía con más determinación sobre la madera. Cerca de la medianoche, Valentina dio los últimos toques de barniz. El mueble había resucitado. La cómoda Luis XV mostraba ahora su verdadera gloria. Curvas elegantes, madera noble con un brillo cálido, herrajes limpios y relucientes. Ya no era basura, era una obra de arte. Exhausta pero satisfecha, se dejó caer en el suelo junto a su creación. Con la espalda apoyada contra la pared fría, contempló su trabajo bajo la débil luz de la bombilla. «Con esto comeré mañana», murmuró antes de que el cansancio la venciera. Al amanecer, Valentina arrastró la cómoda restaurada hasta la acera frente a la bodega. Con un cartón y un marcador encontrado en la basura, escribió «Se vende, $300», y lo colocó sobre el mueble. Luego se sentó en un cajón a esperar. La gente pasaba, algunos se detenían a admirar, pero nadie compraba. Las horas avanzaban y su estómago protestaba cada vez más fuerte. El plazo del alquiler se acercaba inexorablemente. Cuando el sol comenzaba a descender, Valentina escuchó el chirrido de unos frenos. Un carro deportivo negro se detuvo bruscamente frente a su improvisada tienda. El automóvil negro brillaba con la luz del atardecer. Un Jaguar último modelo que costaba más que todo lo que Valentina había poseído en su vida. La puerta se abrió y un hombre descendió con movimientos pausados. Alto, de unos 32 años, cabello castaño claro y ojos verdes que examinaban la cómoda con intensidad profesional. Su ropa era simple pero evidentemente cara. Pantalones de lino beige, camisa blanca de algodón, sin corbata. Ethan Sterling, aunque Valentina aún no sabía su nombre, se acercó al mueble ignorando completamente su presencia. Pasó sus dedos por la superficie pulida con la delicadeza de quien entiende el valor de lo que toca. Sus manos eran suaves. Claramente nunca habían sostenido una lija. Se agachó para examinar las patas talladas, inspeccionó los herrajes restaurados, abrió y cerró los cajones evaluando su deslizamiento. «¿Quién hizo esto?», preguntó finalmente, sin mirarla todavía. Valentina se puso de pie,
consciente de repente de su aspecto. Llevaba la misma camiseta manchada del día anterior, jeans desgastados y su cabello seguía recogido con un lápiz. En sus manos, callos nuevos y restos de barniz delataban su trabajo. «Yo lo hice», respondió, con una mezcla de orgullo y defensiva. Los ojos verdes de Ethan se posaron por primera vez en ella, escrutándola con la misma intensidad analítica que había dedicado al mueble. «¿Dónde aprendiste esta técnica?», preguntó, señalando un detalle particular del acabado. «No es común ver este tipo de trabajo en Miami». «La madera habla», respondió Valentina con sencillez. «Yo solo escucho y quito lo que sobra». Una leve sonrisa apareció en el rostro de Ethan. No era condescendiente, sino de reconocimiento. $300, leyó en el cartel improvisado. «Está regalado». «Necesito el dinero hoy», explicó Valentina, sin entrar en detalles sobre su situación. Ethan asintió, sacando su cartera de cuero. En lugar de buscar una tarjeta de crédito, extrajo un grueso fajo de billetes. El aroma de papel moneda nuevo llenó el espacio entre ellos. «900», dijo, extendiendo el dinero hacia ella. «Es lo mínimo que vale. Esto no es un mueble usado, es una pieza de arte». Valentina miró los billetes, sintiendo que sus ojos se humedecían. Con esa cantidad podría pagar el alquiler del mes completo y comprar comida. «¿Por qué pagarías el triple?», preguntó, sin poder contener su desconfianza. «Porque reconozco el valor cuando lo veo», respondió él simplemente. «Y porque soy arquitecto, entiendo cuando alguien tiene un don». Mientras Valentina contaba los billetes, todavía incrédula, un automóvil negro con vidrios polarizados redujo la velocidad al pasar frente a la bodega. Detrás del volante, el rostro de Javier observaba la escena con expresión indescifrable. Sus ojos se estrecharon al reconocer a Valentina, luego se fijaron en la cómoda y finalmente en Ethan. La mirada de Javier contenía una mezcla de sorpresa y furia cuando reconoció el estilo inconfundible del trabajo de Valentina. El mismo estilo que durante años había vendido como propio en Morales Interiors. El auto aceleró bruscamente y desapareció, pero no antes de que Valentina notara su presencia. «¿Dónde quieres que lo entregue?», preguntó Ethan, ajeno al drama que acababa de desarrollarse en la calle. «Y puedes llevártelo ahora mismo», respondió Valentina, todavía mirando el punto donde había desaparecido el auto de Javier. «Te ayudaré a cargarlo». Entre los dos, subieron la cómoda al maletero del Jaguar. El contraste entre sus manos no podía ser mayor. Las de ella, ásperas y con pequeños cortes. Las de él, perfectamente cuidadas. «Me llamo Ethan Sterling», dijo finalmente, extendiendo su mano. «¿Y tú eres Valentina Valdés?» «Valentina, ¿tienes más piezas como esta?» «Todavía no», respondió ella, mirando directamente a sus ojos. «Pero las tendré». Ethan extrajo una tarjeta de su bolsillo. «Llámame cuando tengas algo nuevo. Estoy redecorando mi casa y mi oficina». Mientras el Jaguar se alejaba, Valentina sostuvo los billetes contra su pecho como si fueran un talismán. El primer paso estaba dado. Miró sus manos con una nueva apreciación. Estas manos la sacarían de la miseria. A 20 cuadras de distancia, en su oficina cada vez más vacía, Javier marcaba furiosamente un número en su teléfono. «Jorge, necesito hablar con el abogado ahora mismo», ladró al contestar su asistente. «Valentina está usando mis técnicas, mis diseños. Está vendiendo muebles en la calle que parecen de Morales Interiors». Hizo una pausa, escuchando la respuesta. «No me importa cómo lo hagas», gritó. «Quiero destruir ese negocio antes de que empiece. Nadie va a robarme lo que es mío». Al colgar, Javier no podía sacarse de la cabeza la imagen de Valentina recibiendo dinero de aquel extraño elegante, ni tampoco el hecho de que, en apenas un día, ella ya estaba de pie nuevamente. Una semana después de vender la cómoda, el pequeño taller de Valentina ya no parecía el mismo. Con el dinero de Ethan había pagado el alquiler completo del mes y comprado herramientas básicas pero de buena calidad. Lijas profesionales, cinceles, barnices especiales y hasta una pequeña lijadora eléctrica. El espacio olía a madera fresca y a posibilidades.
Aquí tiene, don Carlos, dijo Valentina, entregando $200 al viejo cubano que le había alquilado la bodega. El mes completo, como prometí. El anciano contó el dinero con una sonrisa. Tenía mis dudas, pero veo que eres mujer de palabra. ¿Qué estás haciendo aquí que huele tan bien? Restaurando muebles, respondió ella con orgullo, señalando las 2 piezas en las que trabajaba, una mesa de centro y un sillón antiguo que había encontrado abandonados en otra zona residencial. Mi esposa tenía buenas manos como tú, comentó don Carlos. Sabía reconocer el valor de lo que otros tiraban. Valentina sonrió, sintiendo por primera vez en días que quizás podría salir adelante. Tenía un techo, herramientas y, lo más importante, sus manos y su talento. La llamada de Ethan esa mañana había sido la cereza del pastel. Quería ver su próxima pieza terminada. El golpe seco en la puerta metálica del taller interrumpió sus pensamientos. Cuando abrió se encontró con un hombre de mediana edad, traje gris y expresión impasible. ¿Valentina Valdés?, preguntó, consultando un documento. Sí, soy yo. Oficial Manuel Rodríguez, del juzgado del condado de Miami-Dade. El hombre le extendió un sobre con sellos oficiales. Queda notificada. Los dedos de Valentina temblaron al tomar el sobre. En su interior, páginas de términos legales que parecían escritos en otro idioma. Palabras como demanda, medida cautelar, cese inmediato y embargo preventivo saltaban de las hojas como cuchillos. No entiendo, murmuró, sintiendo que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Qué es esto? Una demanda por violación de propiedad intelectual y competencia desleal, explicó el oficial sin emoción alguna. Morales Interiors alega que usted está utilizando técnicas, diseños y conocimientos protegidos por derechos de autor y secretos comerciales de la empresa. Solicitan el cese inmediato de su actividad y el embargo preventivo de sus bienes, incluidos los ingresos recibidos en los últimos 10 días. La última frase cayó como un golpe. El dinero de Ethan, el dinero con el que acababa de pagar el alquiler y las herramientas. Pero esas técnicas son mías, protestó Valentina, sintiendo que su garganta se cerraba. Yo las desarrollé. Javier nunca tocó un mueble en su vida. No soy juez, señora, respondió el oficial. Solo entrego notificaciones. Tiene 5 días para responder formalmente o se dará por aceptada la demanda. Buenos días. La puerta se cerró y Valentina se quedó inmóvil, con el documento entre sus manos. Las letras bailaban ante sus ojos mientras el pánico crecía en su pecho. No tenía dinero para un abogado. No tenía manera de pelear contra Javier y sus recursos. Se dejó caer sobre un banco de trabajo, respirando con dificultad. La idea de que pudieran quitarle lo poco que había construido en estos días la asfixiaba. El ruido de un motor deportivo apenas registró en su conciencia. ¿Valentina? La voz de Ethan sonó cercana. La puerta estaba abierta y... ¿Qué sucede? Ella levantó la mirada, incapaz de ocultar las lágrimas que comenzaban a formarse. Sin palabras, le extendió el documento. Ethan lo tomó y comenzó a leer, su expresión cambiando sutilmente con cada párrafo. No mostró sorpresa ni alarma, sino algo más peligroso, una calma helada y calculadora. Javier Morales, murmuró como saboreando el nombre, el mismo del letrero de esa tienda de decoración en Brickell Avenue. Mi exmarido, confirmó Valentina. Me quitó todo, la casa, la empresa, mi dinero, y ahora quiere quitarme lo único que me queda, mi talento. Ethan dobló cuidadosamente los papeles y los guardó en el bolsillo interno de su chaqueta. Esto es absurdo, dijo con voz tranquila, pero con un filo de acero en sus palabras. No puede reclamar propiedad sobre tus habilidades. Es como si un galerista reclamara ser dueño de las manos de un pintor. No puedo pagar un abogado, explicó Valentina. Él tiene los mejores de Miami. Los segundos mejores, corrigió Ethan con una sonrisa que no llegó a sus ojos. El mejor trabaja exclusivamente para mi familia desde hace 30 años. Lo llamamos el tiburón. Valentina lo miró incrédula. No puedo aceptar. No es caridad, la interrumpió él.
Es una inversión. Quiero tus muebles para mis proyectos. Si te prohíben trabajar, pierdo a una artista que necesito. Se acercó a ella y con gesto decidido pero gentil, limpió una lágrima que corría por su mejilla. Además, añadió, odio a los matones, y tu exmarido claramente es uno. Ethan sacó su teléfono y marcó un número. Roberto, necesito que revises unos documentos ahora mismo. Es una demanda absurda que necesitamos neutralizar. Mientras hablaba, su voz adquirió un tono que Valentina no había escuchado antes. El de alguien acostumbrado a mover hilos de poder. Después de dar instrucciones precisas, guardó el teléfono y miró a Valentina. Roberto se encargará, le aseguró, pero mientras tanto, hay algo más importante que debemos hacer. ¿Qué podría ser más importante que esto?, preguntó ella, señalando los documentos. Conocer a la verdadera jueza de esta ciudad, respondió Ethan con una sonrisa enigmática. Ve a limpiarte la cara y ponte algo presentable si lo tienes. Esta noche cenas con la verdadera dueña de Miami, mi madre. La mansión Sterling se alzaba majestuosa en Coral Gables, rodeada de palmeras centenarias y jardines impecables. Desde el asiento del pasajero del Jaguar de Ethan, Valentina observaba con aprensión creciente la imponente estructura colonial. «Tu madre no sabe nada sobre mí», dijo, alisando nerviosamente el único vestido decente que había logrado rescatar de las bolsas de basura. «¿Por qué querría cenar conmigo?» «Mi madre colecciona arte y personas interesantes», respondió Ethan mientras el coche avanzaba por el camino de entrada. «Y tú eres ambas cosas». Un mayordomo les abrió la puerta principal, conduciendo a Valentina a través de salones decorados con un gusto exquisito. Muebles antiguos, perfectamente conservados, convivían con arte moderno, en una armonía que hablaba de conocimiento y refinamiento. En el salón principal, sentada en un sillón como si fuera un trono, esperaba Catherine Sterling. A sus 65 años, era una mujer que emanaba autoridad natural. Su cabello gris perfectamente peinado, su postura recta y sus ojos perspicaces evaluaron a Valentina de pies a cabeza en un segundo. «Así que esta es la artista», dijo con voz clara y firme. No era una pregunta. «Madre, te presento a Valentina Valdez», dijo Ethan, «la restauradora de la que te hablé». «Siéntate», ordenó Catherine, señalando una silla frente a ella. No había calidez en su voz, solo evaluación constante. Valentina obedeció, sintiendo que entraba a una especie de examen para el que no se había preparado. El tintineo de cristal fino llenaba el ambiente, mientras una empleada servía vino en copas que parecían demasiado frágiles para ser usadas. «Ethan me dijo que restauraste una cómoda Luis XV que encontraste en la basura», comenzó Catherine, sus ojos fijos en Valentina. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?» «En ninguna escuela formal», respondió Valentina con sinceridad. «Aprendí observando, experimentando. La madera me habla». Catherine arqueó una ceja. «La madera le habla a mucha gente, querida. La diferencia está en quién sabe escuchar». Dio un sorbo a su vino. «¿Qué hacías antes de hurgar en la basura?» La pregunta estaba formulada para provocar vergüenza, pero Valentina mantuvo la compostura. «Era diseñadora de interiores en Morales Interiors», respondió con dignidad. «Creé la estética que hizo famosa la marca. Los diseños que aparecen en revistas de decoración son míos, aunque el crédito siempre fue para mi exmarido». «Javier Morales», dijo Catherine, pronunciando el nombre como si fuera algo desagradable. «Lo conozco. Intentó vendernos muebles hace 2 años. Piezas bonitas pero sin alma. Ahora entiendo por qué». La cena transcurrió con Catherine lanzando preguntas directas sobre el pasado de Valentina, su familia, sus ambiciones. No había simpatía en sus preguntas, solo un interrogatorio meticuloso. Valentina respondió cada una con honestidad, sin autocompasión ni dramatismo. «Así que lo perdiste todo», resumió Catherine mientras el postre era servido. «Casa, negocio, estatus social. Y ahora tu exmarido intenta quitarte hasta tu forma de ganarte la vida». «Puede intentarlo», respondió Valentina. Y por primera vez en toda la noche, una chispa de verdadera emoción coloreó su voz. «Pero no lo conseguirá».
Algo cambió en la mirada de Catherine. Se inclinó hacia adelante y con un gesto inesperado tomó las manos de Valentina entre las suyas. Las examinó detenidamente, volteándolas para ver las palmas donde nuevos callos comenzaban a formarse. Sus dedos aristocráticos recorrieron las pequeñas heridas y manchas de barniz. «Muéstrame tus manos y te diré quién eres», murmuró Catherine, casi para sí misma. Luego miró directamente a los ojos de Valentina. «Estas son manos de quien construye. Javier Morales tiene manos de quien roba». Soltó las manos de Valentina, pero mantuvo su mirada penetrante. «Mi difunto esposo construyó este imperio desde la nada», continuó. «Cuando lo conocí, sus manos estaban tan maltratadas que la gente de sociedad se burlaba de él. Pero yo sabía que esas manos ásperas valían más que todas las manos suaves de los que heredaron su fortuna». Se levantó con movimientos fluidos para alguien de su edad y se acercó a una campana que colgaba junto a la chimenea. La hizo sonar con delicadeza. «Ethan, muéstrale a Valentina el ala este», ordenó. «La que estamos renovando». Ethan parecía tan sorprendido como Valentina. «Pero madre, pensé que querías contratar a Henderson para esa sección». «Henderson es pretencioso y predecible», respondió Catherine con desdén. «Quiero algo auténtico, algo con historia y vida». Se volvió hacia Valentina. 12 habitaciones. Cada una necesita al menos 2 piezas restauradas. ¿Puedes con eso? Valentina asintió, momentáneamente sin palabras. «Bien», concluyó Catherine. «Mi asistente te enviará el contrato mañana. Y no te preocupes por ese ridículo intento de demanda. La familia Sterling no permite que sus artistas sean acosados». Mientras salían del comedor, Catherine añadió: «Y Valentina, aquí valoramos a quienes crean, no a quienes roban el trabajo de otros. Tienes mi bendición, pero más importante, tienes mi respeto». El cambio en la mirada de la matriarca era evidente. Donde antes había frialdad evaluativa, ahora ardía un fuego acogedor de reconocimiento. De vuelta en el coche, Valentina finalmente respiró. «Tu madre es intimidante», dijo. «Y eso que la viste en un buen día», respondió Ethan con una sonrisa. «Pero cuando ella respalda a alguien, mueve montañas. Acabas de ganar a la aliada más poderosa de Miami». Mientras el Jaguar avanzaba por las calles nocturnas, el teléfono de Valentina vibró con una notificación. Era una publicación de Kenia en redes sociales. La imagen borrosa de un ultrasonido con el texto «El heredero Morales viene en camino». Javier la había compartido añadiendo: «Mi hijo, mi sangre, mi futuro, el verdadero heredero de mi imperio». Valentina sintió una punzada, pero luego miró sus manos. Manos que ahora tenían poder propio, manos que Catherine Sterling había valorado. «¿Todo bien?», preguntó Ethan al notar su silencio. «Perfecto», respondió ella guardando el teléfono. «Tengo mucho trabajo que hacer. 3 meses pueden cambiarlo todo». Mientras Miami se deslizaba hacia el verano, 2 negocios tomaban direcciones opuestas como barcos que se cruzan en la noche. Morales Interiors, antes joya de la decoración en Brickell Avenue, ahora parecía una tienda fantasma. El eco rebotaba entre sus paredes blancas cuando alguien abría la puerta, algo cada vez menos frecuente. Javier caminaba nervioso por los pasillos, revisando su teléfono donde las notificaciones de facturas impagas se acumulaban. «¡Kenia!», llamó, su voz resonando en el espacio casi vacío. «¿Dónde están los nuevos diseños que prometiste?». Kenia apareció desde la trastienda, su vientre ahora claramente visible bajo un vestido ajustado y llamativo. Masticaba chicle ruidosamente mientras hojeaba una revista de celebridades. «Aquí están, cariño», respondió con desgano, señalando unos bocetos sobre el mostrador. «Creo que son divinos». Javier miró los dibujos y sintió que el estómago se le revolvía. Muebles recargados, colores chillones, proporciones imposibles. Nada que ver con la elegancia que había caracterizado a Morales Interiors cuando Valentina diseñaba. Esto es, buscó las palabras, es demasiado. «Moderno, es lo que está de moda», insistió Kenia, pasándose una mano por su vientre. «Como mis seguidores en Instagram, todos aman mi estilo». Una clienta entró en la tienda.
Observó alrededor con expresión confusa y se acercó a Javier. «Disculpe, ¿esta es la tienda que salió en Architectural Digest el año pasado? No se parece en nada a las fotos». «Sí, señora. Estamos renovando nuestra imagen», respondió Javier, forzando una sonrisa. «Ya entiendo». La mujer miró los nuevos muebles exhibidos con sus colores dorados y plateados brillantes. «Creo que buscaré en otro lugar. He oído que hay un nuevo taller en Little Havana. ¿Lo conoce? ¿Valentinas o algo así?» El rostro de Javier se tensó. No le recomendaría ese lugar. Es muy amateur. Pero la clienta ya se dirigía a la puerta. «Mi hermana compró una mesa allí. Dice que es la pieza más hermosa que ha visto». Cuando la puerta se cerró, Javier golpeó el mostrador con el puño. «Es mi estilo. Ella está robando mi estilo». Kenia puso los ojos en blanco. «Cálmate, bebé. Piensa en nuestro hijo». A 15 kilómetros de distancia, en una calle vibrante de Little Havana, una fila de personas esperaba pacientemente frente a un edificio restaurado. Un letrero de madera pulida anunciaba «Valentina's Revival, arte en madera». El aroma de café recién hecho se mezclaba con el olor a madera y barniz que salía por las ventanas abiertas. El interior del taller tienda era un espacio luminoso y acogedor. Muebles restaurados con maestría se exhibían junto a fotografías del un antes y después que mostraban el proceso de transformación. En una esquina, Valentina trabajaba sobre una antigua mecedora mientras conversaba con los clientes que la observaban fascinados. Sus manos, ahora encallecidas y con pequeñas cicatrices de trabajo, se movían con precisión artística. Ya no usaba las uñas perfectas de antes. Ahora llevaba el pelo recogido con un lápiz y vestía un delantal de cuero manchado de barniz. «El secreto está en escuchar lo que la madera necesita», explicaba a un grupo de mujeres mayores que la miraban con admiración. «Cada pieza tiene una historia que quiere contar». Don Carlos, el anciano que le había alquilado la bodega, ahora trabajaba para ella como ayudante y vigilante. Se acercó a Valentina con una sonrisa. «Señorita Val, acaba de llegar otro pedido de la señora Sterling. 3 sillas Luis XVI para el Salón Azul». Valentina asintió secándose la frente con el dorso de la mano. «Gracias, don Carlos. Dile a Miguel que la suba al taller de arriba». El negocio había crecido tanto que ahora ocupaba 3 locales contiguos. La tienda principal, un taller de restauración y un pequeño café donde los clientes podían esperar mientras Valentina evaluaba sus piezas. 4 empleados, todos del barrio, trabajaban bajo su dirección. La campanilla de la puerta sonó y el murmullo de conversaciones se detuvo. Javier Morales entró como un toro en una cristalería, con el rostro enrojecido y los puños apretados. «¡Valentina!», gritó ignorando las miradas sorprendidas de los clientes. «Tenemos que hablar ahora». Valentina no levantó la vista de la pieza en la que trabajaba. «Don Carlos podría atender al señor». Don Carlos se interpuso en el camino de Javier. «Lo siento, señor. La jefa está ocupada. ¿Tiene cita?» «¿Cita?». Javier rió con amargura. «No necesito cita. Soy su marido». «Exmarido», corrigió Valentina, finalmente levantando la mirada. «Y si vienes por la demanda, habla con mis abogados». «Me estás arruinando», bramó Javier, intentando acercarse. «Todo lo que sabes te lo enseñé yo. Yo hice de ti lo que eres». 2 hombres corpulentos aparecieron desde la trastienda, uniforme discreto y expresión seria, seguridad profesional, cortesía de la familia Sterling. «Señor, va a tener que retirarse», dijo uno de ellos con voz calmada pero firme. «¿Me estás echando?». Javier miró a Valentina con incredulidad. «¿A mí? ¿Sabes quién soy yo en esta ciudad?». «Un hombre que está causando un escándalo en un negocio privado», respondió uno de los guardias. «Por favor, salga por su propio pie». Los clientes observaban la escena con interés, algunos grabando discretamente con sus teléfonos. La humillación golpeó a Javier como una bofetada. Por primera vez, se dio cuenta de que ya no tenía poder sobre Valentina. Peor aún, ahora ella tenía seguridad que lo trataba como a un intruso cualquiera. «Esto no ha terminado», amenazó mientras los guardias lo escoltaban hacia la puerta.
Nadie me roba lo que es mío. Valentina se limitó a continuar con su trabajo, aplicando barniz con movimientos precisos. Solo cuando la puerta se cerró tras Javier, permitió que una pequeña sonrisa asomara a sus labios. Esa noche, en su apartamento a medio amueblar, Javier se sirvió el cuarto whisky mientras revisaba fotos antiguas en su teléfono. Imágenes de los tiempos en que Morales Interiors era respetada, cuando él era el rey de la decoración en Miami. En todas las fotos, Valentina aparecía un paso detrás de él, sonriendo modestamente. La rabia y la humillación se mezclaban en su interior. No solo estaba perdiendo su negocio mientras el de ella florecía, sino que ahora salía con un hombre más joven y rico. Ethan Sterling, con su linaje aristocrático y su juventud, era otra bofetada a su orgullo masculino. «No puede ser mejor que yo», murmuró mirando una foto de Ethan y Valentina publicada en la sección de sociedad. «Necesito demostrar que soy más hombre». Tomó su teléfono y marcó un número. «Doctor Ramírez, soy Javier Morales. Necesito hacerme unos análisis completos. Quiero un certificado que demuestre mi capacidad reproductiva. Necesito probar que soy un semental». Colgó y miró hacia el dormitorio donde Kenia dormía. Su vientre crecía, llevando lo que él creía era su legado, la única prueba que necesitaba de su hombría. El restaurante Marea Azul era el nuevo lugar de moda en South Beach. Mesas junto al mar, iluminación íntima y precios que garantizaban una clientela exclusiva. Valentina y Ethan ocupaban una mesa en la terraza, disfrutando de la brisa marina y una botella de vino blanco. «A tu salud», brindó Ethan, levantando su copa, por el éxito de Valentina's Revival. Ella sonrió, todavía no acostumbrada a la idea de tener éxito. Sus manos, ahora siempre con alguna mancha de barniz que se resistía al jabón, sostenían la delicada copa de cristal como si fuera una herramienta más de su taller. «A veces no puedo creer cómo ha cambiado todo en 4 meses», confesó. «Tengo un negocio, empleados, clientes que hacen fila». «Lo tienes porque te lo mereces», respondió Ethan, sus ojos verdes brillando con sinceridad. Nunca había visto a alguien trabajar tan duro. La conversación fluía fácilmente entre ellos. Hablaban de muebles, arquitectura, viajes, de todo excepto de lo que ambos sentían. La atracción crecía con cada encuentro, pero ninguno había dado el paso definitivo. «Mi madre pregunta, ¿cuándo tendrás listas las piezas para el salón de música?», mencionó Ethan cambiando de tema. «Dile que la próxima semana estoy dando los últimos toques al piano». La puerta del restaurante se abrió y Valentina sintió que la temperatura bajaba varios grados. Javier y Kenia entraron como si fueran realeza. Él con un traje demasiado ajustado y ella con un vestido que apenas contenía su vientre de 6 meses. El maître los condujo a una mesa cercana, demasiado cercana. «No los mires», susurró Ethan, notando la tensión súbita en el rostro de Valentina. «Podemos irnos si quieres». «No», respondió ella con firmeza. «No voy a huir de mi propia cena». Javier, por supuesto, los vio. Su sonrisa se tornó depredadora mientras susurraba algo al oído de Kenia, quien miró en su dirección con una mueca de desprecio mal disimulada. La cena continuó en una falsa calma. Valentina y Ethan intentaban mantener su conversación, pero la presencia de Javier pesaba como una nube tóxica. Él hablaba demasiado alto, hacía comentarios sobre negocios exitosos y herederos, lo suficientemente audibles para llegar hasta su mesa. Cuando el postre llegó, lo inevitable ocurrió. Javier, con una copa de más encima, se levantó y caminó directamente hacia ellos. Un ligero tambaleo delataba su estado. «Valentina, qué casualidad encontrarte aquí», dijo con falsa cordialidad. Su aliento olía a whisky caro y amargura. «Y con el joven Sterling, ¿cuántos años tienes, muchacho? ¿30? 32, respondió Ethan con frialdad educada. «Buenas noches, señor Morales». Javier ignoró el saludo y fijó su mirada en Valentina. «Me alegro que hayas encontrado un compañero, aunque sea temporal». «No es asunto tuyo, Javier», respondió Valentina, manteniendo la compostura. «Por favor, vuelve a tu mesa».
Solo quería saludar a mi exesposa y su novio, amigo, benefactor. Javier sonrió con malicia. Disfruta del chico mientras puedas, Valentina. Pero recuerda que los hombres jóvenes eventualmente quieren hijos, algo que tú nunca podrás darle. Ethan se tensó visiblemente. Los músculos de su mandíbula se marcaron bajo su piel mientras apretaba los dientes. Comenzó a levantarse, pero la mano de Valentina sobre la suya lo detuvo. A diferencia de Kenia, que lleva a mi hijo, continuó Javier, señalando hacia su mesa donde Kenia observaba la escena con expresión incómoda. Ella me da lo único que tú no pudiste, un heredero, mi sangre, mi legado. Un silencio tenso cayó sobre la mesa. Los comensales cercanos observaban discretamente la escena, percibiendo la tensión. Kenia lleva un bebé, respondió finalmente Valentina, con voz clara y calmada. Eso es un milagro hermoso, sea quien sea el padre. Sus palabras, aparentemente inocentes, hicieron que Javier entrecerrara los ojos con sospecha. «Yo soy el padre», afirmó con demasiada vehemencia. «Mi quijo, mi sangre». «Claro, Javier», concedió Valentina, mirándolo directamente a los ojos. «Solo recuerda, los árboles podridos caen solos, tarde o temprano. La naturaleza hace justicia». La metáfora no pasó desapercibida para Javier, quien recordó sus propias palabras crueles en aquel restaurante meses atrás. Un tic nervioso apareció en su ojo izquierdo. «Cuida tus palabras», amenazó inclinándose sobre la mesa. «O te arrepentirás». «Creo que ya es suficiente», intervino Ethan, esta vez poniéndose de pie. Con su 1,80 m, sobrepasaba a Javier por varios centímetros. «Está molestando a los demás comensales, señor Morales. Le sugiero que regrese a su mesa antes de que llame al gerente». Javier miró a su alrededor, notando las miradas reprobatorias. Su momento de intimidación se había convertido en otro fracaso público. «Esto no ha terminado», murmuró antes de dar media vuelta. Desde la ventana del restaurante, una figura observaba la escena con interés. Brian, con sus brazos musculosos cruzados sobre el pecho, seguía cada movimiento de Kenia. Cuando la vio levantarse para ir al baño, abandonó su puesto y entró al restaurante por una puerta lateral. El pasillo hacia los baños estaba desierto cuando Kenia salió del tocador de damas. Al girar la esquina, se encontró cara a cara con Brian. «Dios mío», exclamó, llevándose una mano al pecho. «¿Qué haces aquí? Javier está afuera». «Me debes dinero», respondió Brian sin preámbulos, acorralándola contra la pared. Sus tatuajes tribales se tensaron bajo la camiseta ajustada. El acuerdo era 500 por semana. «Llevas 2 semanas sin pagar». Kenia miró nerviosamente hacia el pasillo. «No tengo efectivo ahora. Javier controla todas las tarjetas». «No me interesa», gruñó Brian, acariciando el vientre de Kenia con una familiaridad posesiva. «Ese es mi hijo el que llevas ahí, mi sangre». «Baja la voz», suplicó ella. «Te conseguiré el dinero mañana, lo prometo». Brian sonrió, mostrando un diente de oro. «Tienes hasta el viernes. O voy a esa fiesta ridícula del bebé Morales que estás organizando y le cuento a todos quién es realmente el padre». Se alejó tan silenciosamente como había aparecido, dejando a Kenia temblando contra la pared, su mano protegiendo instintivamente su vientre y la otra buscando desesperadamente su teléfono. La clínica del Dr. Fernández ocupaba la planta alta de un edificio moderno en Coral Gables. Paredes blancas, revistas de golf perfectamente alineadas y el aroma antiséptico que caracteriza los lugares donde nadie quiere estar. Javier Morales, enfundado en su traje azul marino de corte italiano, esperaba impaciente mientras tecleaba en su teléfono. «Señor Morales, el doctor lo recibirá ahora», anunció la recepcionista con una sonrisa profesional. Javier se levantó, ajustándose la corbata. Este era un trámite necesario. Desde el encuentro con Valentina en el restaurante, la duda plantada por sus palabras lo consumía. Necesitaba una prueba en papel de su virilidad, algo que pudiera mostrar y, si era necesario, restregar en la cara de quien dudara. El doctor Fernández era un hombre de unos 60 años con expresión seria y gafas de montura fina.
Se levantó para saludar cuando Javier entró al consultorio. «Señor Morales, tome asiento», indicó el médico, volviendo a su silla. Frente a él, una carpeta abierta mostraba resultados de laboratorio. «Tenemos los resultados de sus análisis». «Excelente, doctor. Solo necesito ese certificado de fertilidad que le pedí», respondió Javier con impaciencia. «Algo oficial que muestre que estoy en perfectas condiciones. Quiero enmarcarlo». El doctor lo miró con expresión confundida. «Señor Morales, no es tan sencillo. Estos análisis muestran...» «Sé que estoy perfecto», interrumpió Javier con una sonrisa arrogante. «Mi novia está embarazada de 6 meses. Solo necesito el papel oficial para callar algunas bocas». El doctor Fernández se aclaró la garganta, incómodo. «Señor Morales, en su historial médico aparece un episodio de parotiditis, comúnmente llamada paperas o caxumba, en 1998. ¿Lo recuerda?». Javier hizo un gesto desdeñoso con la mano. «Sí, estuve enfermo un par de semanas cuando era joven. ¿Qué tiene eso que ver?». La parotiditis en hombres adultos puede causar complicaciones, entre ellas la azoospermia, que es... El teléfono de Javier vibró ruidosamente sobre el escritorio. La pantalla mostraba «Banco urgente». Javier levantó un dedo para interrumpir al médico. «Disculpe, doctor, tengo que atender esto». Sin esperar respuesta, contestó la llamada. «Morales», dijo secamente. Su expresión se transformó mientras escuchaba. «¿Cómo que rechazaron el pago? Deposité ayer...». Su rostro enrojeció. «No pueden congelar mi línea de crédito. Tengo pedidos pendientes». El doctor intentó retomar la conversación, señalando los resultados. «Señor Morales, realmente debería escuchar esto. Sus niveles indican una azoospermia obstructiva total, lo que significa...». «Un momento, doctor». Javier tapó el teléfono con la mano. «¿Tiene listo mi certificado?». «Tengo que irme». «No es un certificado, señor Morales», insistió el médico. «Es un diagnóstico, y dadas las circunstancias, considero importante que entienda que...». «Imposible. No aceptaré esas condiciones», gritó Javier al teléfono, completamente ajeno a las palabras del doctor. «Hablaré con su supervisor». El médico, resignado, metió los resultados en un sobre blanco grande y lo selló. Se lo extendió a Javier, quien lo arrebató con la mano libre mientras seguía discutiendo por teléfono. «Señor Morales, por favor, lea el informe completo antes de...». Javier se puso de pie abruptamente. «Gracias, doctor. Esto es lo que necesitaba». Metió el sobre en el bolsillo interior de su paletó azul marino. «Soy un toro reproductor, doctor. El embarazo de mi novia lo demuestra. Este papel solo lo confirma oficialmente, pero los resultados indican exactamente lo contra». «¡Luego lo llamo!», gritó Javier al teléfono, interrumpiendo nuevamente al médico. Colgó y guardó el teléfono con furia. «Estos banqueros idiotas. Disculpe, doctor. Tengo que resolver este asunto. Gracias por el certificado». «No es un La puerta se cerró antes de que el doctor pudiera terminar la frase. Se quitó las gafas y se frotó los ojos con cansancio. «Dios mío», murmuró para sí mismo. «Ese hombre va a llevarse una sorpresa». Javier salió de la clínica a paso acelerado, palmeando el bolsillo de su paletó azul, donde guardaba lo que él creía era la confirmación de su hombría. Su mente ya estaba en el banco, en las facturas pendientes, en la fiesta del baby shower que Kenia insistía en hacer a lo grande. No había prestado la más mínima atención a términos médicos complicados como azoospermia. Para él, cualquier palabra que no entendiera era solo jerga médica irrelevante. Esa noche, al llegar a casa, arrojó el paletó azul marino sobre una silla del dormitorio sin molestarse en revisar su contenido. El sobre blanco sellado quedó olvidado en el bolsillo interior, esperando pacientemente su momento. El estacionamiento del centro comercial estaba casi vacío a esa hora. Las últimas tiendas cerraban, dejando grandes zonas en penumbra. Kenia esperaba nerviosa junto a su auto, mirando constantemente hacia la entrada, asegurándose de que nadie la hubiera seguido. El rugido de una motocicleta rompió el silencio. Brian apareció en su Harley negra, el motor resonando entre los muros de concreto antes de apagarse. Se quitó el casco, revelando su cabello rapado a los lados
y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Llegas tarde», dijo mientras desmontaba la moto. Su camiseta sin mangas exhibía brazos cubiertos de tatuajes tribales y músculos perfectamente definidos. «Javier quería que lo acompañara a elegir decoraciones para la fiesta», respondió Kenia, abrazándose a sí misma. Su vientre de casi 7 meses se interponía entre ellos como una evidencia imposible de ignorar. «¿La fiesta para celebrar a mi hijo?» Brian escupió las palabras con desprecio. «¿Dónde está mi dinero?» Kenia tragó saliva. El eco del estacionamiento vacío amplificaba cada palabra, haciéndola sentir más vulnerable. «No pude conseguirlo», confesó, su voz quebrándose. «Javier canceló todas mis tarjetas adicionales. Dice que gasto demasiado en ropa para el bebé». «¿Para mi bebé querrás decir?» Brian se acercó invadiendo su espacio personal. «Ese viejo ridículo jugando a ser papá con mi sangre». «Por favor, Brian», suplicó ella, «dame una semana más. Venderé algunas joyas». Brian la miró de arriba a abajo, deteniéndose en su vientre. Extendió una mano y lo tocó con una familiaridad que hizo que Kenia se estremeciera. «¿Sabes lo que me mata?», susurró con una rabia contenida. Ver sus publicaciones en Instagram, el heredero Morales, mi sangre, mi legado. Apretó los dientes. «Ese cabrón presumiendo con mi hijo mientras yo tengo que esconderme como un criminal. Fue nuestro acuerdo», le recordó Kenia, intentando mantener la calma. «Tú obtenías dinero, yo obtenía seguridad». «El acuerdo cambia ahora», declaró Brian, cruzándose de brazos. «Quiero más que dinero. Quiero reconocimiento». «¿Qué quieres decir?». El miedo hizo temblar su voz. «Vi las invitaciones para ese ridículo chat de revelación», dijo, usando el término portugués con burla. «Ese gran evento donde revelarán si mi hijo es niño o niña». «¿Cómo las viste?». La pregunta salió como un susurro aterrorizado. «Las dejaste en la mesa cuando nos vimos la semana pasada». Brian sonrió con malicia, todo dorado y plateado. El heredero Morales, patético. Kenia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Si Javier descubría la verdad, lo perdería todo. «¿Qué quieres, Brian? Te conseguiré el dinero, lo juro». «Quiero estar allí», respondió él con una calma aterradora. «Quiero ver la cara de ese viejo cuando descubra que ha estado presumiendo el hijo de otro hombre». «No puedes». La desesperación hizo que su voz se elevara, rebotando entre los muros del estacionamiento. «Arruinarías todo». «Entonces págame», exigió Brian. $10,000 antes del viernes, o seré el invitado sorpresa en esa fiesta». El pánico se apoderó de Kenia. Su maquillaje perfecto comenzó a correrse con las lágrimas que no pudo contener. Se dejó caer de rodillas sobre el concreto frío. «Por favor, Brian», sollozó, toda su fachada de mujer fuerte derrumbándose. «Te lo suplico. Esto no es solo por mí, es por el bebé. Nuestro bebé». Brian la observó desde su altura, su rostro imperturbable ante el espectáculo de humillación. «Siempre fuiste buena actriz», comentó con frialdad. «Por eso te creí cuando dijiste que tomabas la píldora». Se agachó hasta quedar a su nivel, tomando su barbilla para forzarla a mirarlo. $10,000 o seré el papá más orgulloso en esa fiesta», repitió, secando una lágrima de su mejilla con falsa ternura. «Y créeme, llevaré pruebas que ni siquiera tu viejo podrá negar». Se puso de pie, se colocó el casco y montó nuevamente su motocicleta. El rugido del motor resonó como un trueno amenazante mientras desaparecía en la noche, dejando a Kenia arrodillada sobre el concreto frío, su vestido de diseñador manchado y su maquillaje corrido formando ríos negros en sus mejillas. Al día siguiente, en el taller de Valentina, un mensajero entró con un paquete. «Entrega especial para la señora Valentina Valdés», anunció extendiendo un sobre grande y pesado. Valentina limpió sus manos llenas de barniz en su delantal antes de recibir el paquete. Al abrirlo, encontró una invitación elaborada en papel grueso color dorado con letras plateadas en relieve. «La familia Morales se complace en invitarle al chat de revelación del heredero Morales. Descubra con nosotros si será niño o niña el futuro de nuestro legado». Junto a la invitación,
una nota manuscrita con la inconfundible letra de Javier: Valentina. Sé que te encantaría ver lo que un verdadero hombre puede crear. Te espero el sábado. J. Valentina observó la invitación ostentosa, tan diferente a la simplicidad elegante que ella valoraba ahora. Con calma, la colocó sobre su mesa de trabajo y volvió a su tarea, mientras en su mente se formaba la imagen de Javier y su obsesión enfermiza por demostrar su hombría a través de un hijo. El heredero Morales, murmuró para sí misma, recordando las palabras del doctor que había consultado años atrás sobre sus propias dificultades para concebir. La naturaleza siempre encuentra la manera de hacer justicia. El Hotel Azul Palace había visto muchas celebraciones en sus salones, pero ninguna tan ostentosa como el Cha de revelación de los Morales. Desde la entrada, arcos de globos azules y rosados formaban un túnel que conducía al salón principal. Carteles gigantes con la cara de Javier y el vientre de Kenia decoraban cada pared disponible. El heredero Morales, proclamaban en letras doradas sobre fondos plateados. Dentro, el exceso alcanzaba niveles casi cómicos, luces estroboscópicas más propias de una discoteca que de una celebración familiar, mesas con centros de mesa tan altos que impedían ver a quien se sentaba enfrente, una fuente de chocolate del tamaño de un niño pequeño, máquinas de humo que creaban una neblina artificial sobre la pista de baile. Todo gritaba: nuevo rico desesperado por impresionar. Javier, vestido con su paletó azul marino y una corbata dorada que combinaba con los adornos, recibía a los invitados junto a Kenia. Ella lucía incómoda dentro de un vestido ajustado con lentejuelas que resaltaba su avanzado embarazo, mientras intentaba mantener una sonrisa para las cámaras de las revistas sociales que Javier había invitado especialmente. «Está todo el mundo que importa en Miami», comentó Javier a uno de sus socios, hinchando el pecho. «Incluso algunos periodistas de vanidades y hola. Quiero que todos vean al heredero Morales». «¿Invitaste a... ya sabes quién?», preguntó el socio con cautela. La sonrisa de Javier se volvió maliciosa. «Por supuesto, Valentina tiene que ver lo que un verdadero hombre puede crear, lo que ella nunca pudo darme». Kenia palideció ligeramente al escuchar estas palabras, pero mantuvo la compostura. Sus ojos recorrían constantemente la entrada, como buscando o temiendo a alguien. El murmullo de la fiesta continuaba cuando de repente las conversaciones se apagaron como si alguien hubiera bajado el volumen. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada del salón. Valentina Valdés apareció en el umbral del brazo de Ethan Sterling. Si el salón era un despliegue de mal gusto, ella era la personificación de la elegancia. Un vestido rojo intenso, simple pero perfectamente cortado, se ajustaba a su figura con la precisión de algo hecho a medida. Su cabello, normalmente recogido con un lápiz mientras trabajaba, caía ahora en ondas suaves sobre sus hombros. No llevaba joyas ostentosas, solo unos pequeños pendientes de plata que captaban la luz. A su lado, Ethan Sterling, con un traje gris claro que contrastaba con el estilo exagerado de los demás invitados masculinos, proyectaba esa confianza tranquila que solo da el dinero antiguo. «Es ella», susurró alguien, «la ex de Morales, la que ahora restaura muebles». Los flashes comenzaron a dispararse, pero no apuntaban a los anfitriones. Los fotógrafos se abalanzaron sobre Valentina y Ethan. «Señorita Valdés, ¿es cierto que la familia Sterling la respalda?» «Ethan, ¿es oficial su relación?» «Valentina, ¿qué opina del embarazo de la nueva señora Morales?» Javier observó, con la sonrisa congelada, cómo su momento de gloria era robado en su propia fiesta. Kenia apretó su brazo con fuerza, sus uñas largas clavándose a través de la tela del paletó. «Haz algo», siseó. «Todos la están mirando a ella». Valentina avanzó por el salón con la gracia de quien está perfectamente cómoda en su propia piel. Saludaba educadamente, pero no buscaba atención. Era precisamente esa naturalidad lo que atraía todas las miradas. «Gracias por la invitación, Javier», dijo al llegar frente a ellos, con una sonrisa tranquila que desarmó al anfitrión. «Felicidades por tu bebé, Kenia». No había veneno en sus palabras, lo que las hacía aún más poderosas.
No estaba allí para pelear, estaba allí para observar. «¡Qué sorpresa que vinieras!», respondió Javier, recuperando la compostura. «No pensé que tendrías el valor. ¿Por qué no?». Valentina mantuvo su sonrisa serena. «Es un día para celebrar la vida. Todos merecemos estar aquí». La forma en que pronunció «todos» hizo que Kenia diera un paso atrás involuntariamente, como si la palabra ocultara alguna amenaza. Javier pasó una mano por la solapa de su paletó azul, dando un golpecito sobre el bolsillo interior donde guardaba el sobre sellado. La sensación del papel grueso bajo sus dedos le devolvió la confianza. «Tengo una sorpresa preparada para más tarde», dijo con una sonrisa maliciosa. «Algo que pondrá a cada quien en su lugar». «Esperaré con interés», respondió Valentina, antes de que Ethan la guiara cortésmente hacia su mesa. Durante la siguiente hora, Javier intentó recapturar la atención de los invitados con discursos sobre la grandeza del Imperio Morales y el futuro brillante que le esperaba a su heredero. Pero cada vez que miraba alrededor, veía grupos de personas mirando disimuladamente hacia la mesa donde Valentina conversaba tranquilamente con Ethan. «Es hora», decidió finalmente, haciendo una señal al DJ. «Vamos a empezar con el video y luego la revelación del sexo». Después, su mano volvió a tocar el sobre en su bolsillo, mi anuncio especial. Las luces del salón comenzaron a atenuarse. Una pantalla gigante descendió del techo mientras los invitados tomaban asiento, expectantes. «Damas y caballeros», anunció Javier con voz amplificada por el micrófono. «Les presento un pequeño homenaje a la familia Morales y al heredero que está por llegar». La oscuridad envolvió el salón, con solo algunos destellos de las luces estroboscópicas iluminando ocasionalmente los rostros de los invitados. Valentina cruzó una mirada con Ethan, quien apretó suavemente su mano bajo la mesa. La música comenzó a sonar, una melodía épica más apropiada para una película de superhéroes que para un video familiar. En la pantalla gigante apareció el rostro de Javier en un primer plano dramático, seguido por una sucesión de imágenes de él mismo. Javier cortando cintas inaugurales, Javier en su oficina, Javier dando entrevistas. De vez en cuando aparecía Kenia, siempre como un adorno a su lado, nunca como protagonista. «El legado Morales continúa», declaraba la voz en off de Javier mientras las imágenes seguían sucediéndose. «Un imperio construido con mis propias manos ahora tendrá un heredero de mi sangre». El video, claramente editado por alguien a quien le pagaron demasiado por muy poco talento, continuaba mostrando a Javier en diversos ángulos que intentaban hacerlo parecer imponente. Apenas 3 o 4 fotos incluían a Kenia tocando su vientre, siempre con Javier dominando el encuadre. De repente, el sonido comenzó a distorsionarse, la música se entrecortaba, la voz se volvía metálica. Un pitido agudo invadió los altavoces, haciendo que varios invitados se cubrieran los oídos. «¿Qué demonios?», murmuró Javier, mirando furioso al técnico que operaba el equipo. El chillido de la microfonía se intensificó hasta hacerse casi insoportable. La pantalla parpadeó y se quedó en negro. Las luces del salón se encendieron a medias, creando un ambiente confuso de penumbra. Fue entonces cuando la puerta lateral del escenario se abrió de golpe. Brian, con sus músculos marcados bajo una camisa negra ajustada y sus tatuajes tribales visibles en los brazos, avanzó con paso decidido hacia el podio central. Antes de que alguien pudiera detenerlo, conectó su teléfono al sistema de sonido y tomó el micrófono que Javier había dejado sobre el atril. «¡Qué fiesta tan bonita para mi hijo!». Su voz resonó por todo el salón, amplificada por los altavoces que seguían funcionando. Un silencio sepulcral cayó sobre los invitados. Kenia, sentada en la mesa principal, se quedó petrificada, su rostro perdiendo todo color en cuestión de segundos. «¿Quién diablos es ese tipo?», preguntó alguien en voz alta. Brian sonrió mostrando su diente de oro que brillaba bajo las luces parpadeantes. «Para los que no me conocen, soy Brian Méndez, el verdadero padre del heredero Morales». Un murmullo colectivo recorrió el salón. Todas las miradas iban de Brian a Kenia,
y luego a Javier, quien permanecía congelado junto al DJ. Kenia y yo llevamos viéndonos más de un año, continuó Brian, sacando su teléfono. Ya tengo las pruebas aquí mismo. Fotos, mensajes, todo. ¿Quieren verlas en la pantalla grande? Kenia se levantó de su silla, tambaleándose. «No es cierto, está mintiendo», gritó, pero su voz se quebraba traicionándola. Javier, finalmente saliendo de su estupor, avanzó hacia el escenario como un toro enfurecido. Su rostro, completamente rojo, contrastaba violentamente con su paletó azul. «Seguridad», bramó. «¡Saquen a este intruso de mi fiesta!». Dos guardias de seguridad del hotel se acercaron a Brian, pero él levantó el teléfono en alto. «Adelante, tócame», desafió. «Y todas estas fotos se publicarán automáticamente en todas las redes sociales. Ya están programadas». Los guardias dudaron, mirando a Javier en busca de instrucciones. El caos comenzaba a extenderse por el salón. Algunos invitados se levantaban para ver mejor. Otros tomaban discretamente videos con sus teléfonos, y algunos ya se dirigían hacia la salida, incómodos ante el espectáculo. Javier subió al escenario de un salto, arrebatando el micrófono de las manos de Brian. «Este hombre está loco», gritó, su voz distorsionada por la furia. «Kenia lleva a mi hijo, mi sangre». «Pregúntale a ella», respondió Brian con calma provocadora. «Pregúntale quién es el padre. Pregúntale por qué me pagaba cada semana para mantenerme callado». Kenia, atrapada bajo los reflectores de la atención pública, comenzó a sollozar incontrolablemente. Sus amigas intentaban consolarla mientras los murmullos crecían en volumen. «¡Mentira!», rugió Javier. «Este es otro intento patético de arruinar mi nombre. Primero mi exesposa con sus muebles robados y ahora este delincuente». Desde su mesa, Valentina observaba la escena sin decir palabra, su rostro impasible. No había sorpresa en sus ojos, solo una calma que contrastaba con el caos circundante. «Tengo pruebas». Javier golpeó con fuerza su pecho, justo sobre el bolsillo de su paletó azul. «Tengo la prueba médica aquí mismo, un certificado de fertilidad que demuestra que soy perfectamente capaz de engendrar». Con un movimiento teatral, sacó el sobre blanco sellado que el doctor le había entregado semanas atrás. Lo sostuvo en alto, como un trofeo. «Aquí está la verdad», proclamó agitando el sobre frente a las cámaras que ahora lo enfocaban. «Prueba científica de mi virilidad. Este impostor será demandado por difamación». Brian cruzó los brazos, imperturbable. «Adelante, ábrelo. Veamos qué dice». La multitud contuvo la respiración. Kenia, entre sollozos, miraba el sobre con expresión de terror absoluto. Sabía que, fuera lo que fuera, su mentira estaba a punto de derrumbarse. Con dedos temblorosos por la rabia, Javier rasgó el lacre del sobre blanco. El sonido del papel rompiéndose resonó en el micrófono que aún sostenía cerca de su boca, amplificado por todo el salón. «Ya ahora todos verán la verdad», declaró, comenzando a extraer los documentos médicos. «El heredero Morales es mío, mi sangre, mi legado». Los focos iluminaron a Javier en el centro del escenario mientras sostenía el sobre como si fuera un trofeo. El sudor perlaba su frente bajo las luces calientes, pero su sonrisa no flaqueaba. Este era su momento, pensó, el instante en que callaría todas las bocas. «Atención todos». Su voz retumbó en los altavoces. «Aquí tengo la prueba definitiva de mi hombría». Abrió el sobre con un gesto teatral, sacando los papeles con la confianza de quien jamás ha contemplado el fracaso. El papel crujió al desplegarse, captado por el micrófono como el preludio de una ejecución. Con manos firmes, elevó el documento médico hacia la luz para que todos lo vieran, incluso aquellos invitados que filmaban discretamente con sus celulares desde las mesas del fondo. «Este certificado médico», comenzó saboreando cada palabra como un general antes de proclamar victoria, «confirmará para todos ustedes, especialmente para quienes dudaron de mí, que soy perfectamente capaz de engendrar un heredero». Sus ojos recorrieron el papel, buscando la línea que confirmaría su superioridad. La sonrisa seguía congelada en sus labios mientras comenzaba a leer en voz alta. «Centro Médico de Fertilidad Miami», anunció con orgullo.
Tan paciente, Javier Morales. Hizo una pausa dramática, buscando entre el público a Valentina. La encontró sentada junto a Ethan, su vestido rojo contrastando con la palidez de Kenia en la primera fila. Le dirigió una sonrisa cargada de malicia antes de continuar. Diagnóstico. La palabra salió de sus labios como un disparo, pero algo extraño ocurrió cuando sus ojos procesaron lo que seguía. Un microsegundo de confusión cruzó su rostro. Azoospermia obstructiva secundaria a orquitis por... Se detuvo. La palabra le resultaba ajena, médicamente incomprensible. Su cerebro luchaba por procesar su significado mientras continuaba leyendo mecánicamente. Parotiditis contraída en 1998. El micrófono captó el ligero temblor en su voz. Una gota de sudor resbaló desde su sien hasta la mandíbula, donde quedó suspendida como una lágrima. Estado actual, continuó, ahora con voz menos firme. Infertilidad completa. Las dos palabras cayeron en el salón como bombas. Javier parpadeó varias veces, como si el cambio de enfoque pudiera alterar lo escrito. Recuento de espermatozoides. Leyó, ahora con voz apenas audible. 0 en todas las muestras analizadas. Sus dedos comenzaron a temblar, haciendo que el papel vibrara visiblemente bajo los reflectores. Los flashes de las cámaras se intensificaron, capturando cada microsegundo de su desmoronamiento público. Su imposibilidad absoluta de fecundación natural. Su voz era ahora un susurro amplificado por los altavoces. Condición irreversible desde 1998. El salón entero contuvo la respiración. 200 personas presenciaban, en vivo y en directo, cómo un hombre desenterraba su propia tumba social con cada palabra que leía. El único sonido era el zumbido leve del sistema de aire acondicionado y el ocasional clic de una cámara. Javier levantó la vista del papel, con los ojos desorbitados como un animal acorralado. Su mirada saltó hacia Kenia, hacia su vientre abultado, luego hacia Brian, y finalmente hacia el público que lo observaba con una mezcla de sorpresa y morbo. Intentó hablar, pero su boca se abrió y cerró sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. El rugido en sus oídos ahogaba todo pensamiento coherente. Podía sentir su pulso golpeando en las sienes, mientras las implicaciones de lo que acababa de leer se expandían como una mancha de aceite por su conciencia. Desde su mesa, Ethan se puso de pie con la elegancia de quien tiene todo calculado. Su voz, serena y clara, cortó el silencio. Perdón, Javier, pero creo que todos merecemos una explicación. El tono educado solo hacía más brutal la petición. ¿Podrías aclarar para los presentes qué significa exactamente azoospermia? La pregunta flotó en el aire como un cuchillo suspendido. Javier abrió la boca, pero solo salió un sonido estrangulado. Un hombre de traje gris se levantó entre los invitados. Su expresión era la de alguien obligado a dar malas noticias. Con permiso, soy el doctor Ramírez, especialista en andrología. Su voz profesional añadía una capa de crueldad clínica al momento. Azoospermia significa ausencia total de espermatozoides en el semen. Es una forma de esterilidad completa e irreversible cuando es causada por paperas en la adultez, como parece ser el caso. Las palabras del médico resonaron en el salón como martillazos sobre un ataúd. Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. En términos simples, continuó el doctor, dirigiéndose ahora a toda la audiencia, el paciente con esta condición no puede, bajo ninguna circunstancia, engendrar hijos, no desde 1998, según indica el diagnóstico. Un murmullo comenzó a crecer como una ola, mesa por mesa, invitado por invitado. Javier vio cómo las miradas se dirigían hacia el vientre de Kenia, luego hacia Brian y después hacia él, completando la ecuación que destruía toda su vida en un simple silogismo. Si Javier no podía tener hijos y Kenia estaba embarazada, entonces el papel resbaló de sus dedos entumecidos, flotando hacia el suelo en una danza lenta y tortuosa. El micrófono captó su respiración agitada, transformándola en un sollozo público que inundó cada rincón del salón. Imposible,
Susurró, pero el micrófono amplificó su negación, convirtiéndola en una súplica patética. Tiene que haber un error. Desde su asiento, Valentina observaba la escena con una tranquilidad que contrastaba con el caos emocional a su alrededor. No había alegría en sus ojos, solo la serena certeza de quien presencia cómo la justicia encuentra su propio camino. Kenia, en la primera fila, se había cubierto la boca con ambas manos. Su rostro, antes radiante, ahora mostraba el pánico puro de quien ve derrumbarse una mentira cuidadosamente construida. Brian, desde un lado del escenario, cruzó los brazos sobre su pecho musculoso, con una sonrisa que dejaba ver su diente de oro. Sus ojos brillaban con la satisfacción de quien finalmente obtiene reconocimiento. Y Javier, en el centro de todo, paralizado bajo la luz despiadada de los reflectores, sentía cómo cada pieza de su identidad se desmoronaba. El empresario exitoso, el futuro padre, el hombre viril, todo reducido a cenizas por unas pocas líneas impresas en un papel. No puede ser, repitió, su voz quebrándose como cristal fino. Yo soy el padre, tiene que ser mío. Pero ya nadie lo escuchaba. El murmullo se había convertido en conversaciones abiertas. Los flashes no cesaban. La verdad, esa verdad que había intentado enterrar incluso ante sí mismo, ahora resplandecía con la fuerza cegadora de 200 testigos. «¡Te lo dije, cabrón!». La carcajada de Brian rompió la tensión como un rayo en cielo despejado. «Siempre supe que disparabas balas de salva». Su risa resonó en los altavoces, cruel y triunfante. Se acercó al centro del escenario con la confianza de un depredador que finalmente acorrala a su presa. Las luces destacaban cada uno de sus músculos bajo la camisa ajustada, creando un contraste brutal con la figura ahora encogida de Javier. «El famoso heredero Morales», se burló, arrancando el micrófono del atril. «¿Saben qué? Yo nunca tuve que pagar un centavo por ese bebé. El señor empresario pagó todo, médicos, vitaminas, hasta un cochecito que cuesta más que mi moto». Un caos de voces invadió el salón. Exclamaciones de sorpresa, risitas nerviosas. El zumbido constante de comentarios escandalizados rebotaba entre las paredes decoradas con globos azules y rosas. Los flashes de las cámaras se multiplicaron, inmortalizando la humillación desde todos los ángulos posibles. Kenia se levantó de su asiento tambaleándose. Su vestido de lentejuelas reflejaba las luces como una bola de discoteca mientras intentaba alejarse de las miradas acusadoras. Sus ojos, empañados por lágrimas que arruinaban su maquillaje perfecto, buscaban desesperadamente una salida. «Javier, por favor». Su voz sonaba pequeña, infantil. «Podemos hablar de esto en privado. Yo realmente pensé que podría ser tuyo». La mentira, tan evidente ahora, fue la chispa que incendió la poca cordura que quedaba en Javier. Su rostro se transformó en una máscara de furia primordial. Los músculos de su mandíbula se tensaron tanto que parecían a punto de romper su piel. «Mentirosa». El rugido surgió desde lo más profundo de su ser, un sonido apenas humano que hizo que varios invitados retrocedieran. «Me usaste, me exhibiste como un imbécil». Se lanzó hacia Kenia con los brazos extendidos, los dedos curvados como garras, la corbata desajustada y el rostro contorsionado en una mueca que nadie reconocería como suya. Su paletó azul, antes inmaculado símbolo de su éxito, ahora colgaba torcido de sus hombros, empapado en sudor. 2 guardias de seguridad reaccionaron por instinto, sujetándolo por los brazos antes de que pudiera alcanzarla. Javier se retorció entre ellos como una bestia salvaje. «Ese bastardo no es mío», gritaba, la vena de su frente hinchada hasta parecer a punto de estallar. «Ese engendro es de este delincuente», señaló a Brian, quien respondió soplándole un beso burlón desde el escenario. Kenia retrocedió hasta chocar contra una mesa de postres. La estructura cedió parcialmente, enviando copas de champán y platos de pastel al suelo en una lluvia de vidrio y crema. El líquido dorado salpicó su vestido de $1000, creando manchas oscuras que parecían mapas de su vergüenza. «No me hables así», chilló entre sollozos,
el rímel corriendo por sus mejillas en ríos negros. Tú me obligaste a esto, siempre con tu obsesión del heredero, mi sangre, mi legado. Imitó su voz con cruel precisión. Me hacías sentir como una incubadora. Nunca preguntaste si yo quería tener hijos. La revelación pareció golpear a Javier físicamente. Su cuerpo se estremeció como si hubiera recibido un puñetazo invisible. Los guardias sintieron el cambio, su resistencia convirtiéndose en un peso muerto entre sus brazos. Brian, viendo la oportunidad perfecta, añadió más veneno a la herida. Se acercó al borde del escenario, inclinándose hacia el micrófono con expresión conspiradora. ¿Saben qué es lo mejor? Su sonrisa depredadora mostró nuevamente el diente de oro. Ella sabía que eras estéril desde el principio. ¿Por qué crees que me buscó en el gimnasio? Necesitaba a un semental que pudiera dar lo que tú no. El silencio que siguió fue absoluto, como si todos en la sala hubieran dejado de respirar simultáneamente. Javier levantó la mirada hacia Kenia, una pregunta muda en sus ojos enrojecidos. ¿Lo sabías? Su voz sonaba irreconocible, un susurro ronco apenas audible. Kenia apartó la mirada, y ese simple gesto fue respuesta suficiente. La energía abandonó a Javier por completo. Sus rodillas cedieron, y los guardias tuvieron que sostenerlo para que no se desplomara sobre los fragmentos de vidrio y porcelana que cubrían el suelo. Los invitados comenzaron a moverse como una marea que retrocede. Algunos se escabullían discretamente hacia las salidas laterales. Otros formaban pequeños grupos, inclinando sus cabezas en cuchicheos frenéticos. Los más descarados filmaban abiertamente con sus teléfonos, sabiendo que tenían entre manos el video viral del año. Los reporteros, en cambio, se acercaban como tiburones al olor de sangre. Sus preguntas se disparaban como balas desde todas direcciones. Señor Morales, ¿qué se siente descubrir su esterilidad ante 200 invitados? Kenia, ¿cuánto tiempo lleva engañando a su prometido? Brian, ¿reclamará la custodia legal del bebé? El salón, con su decoración excesiva y sus luces parpadeantes, se había convertido en un escenario de pesadilla. Los globos que anunciaban «es niño» o «es niña» parecían ahora burlarse de todos con su inocencia plástica. Con un último esfuerzo, Javier se zafó del agarre de los guardias. Se ajustó mecánicamente la corbata torcida, un gesto tan arraigado que sobrevivió incluso al naufragio total de su dignidad. Su mirada recorrió lentamente el salón como una cámara en movimiento. Vio a Kenia, arrodillada entre los restos del buffet, sosteniendo su vientre como protegiendo la evidencia de su traición. Vio a Brian, disfrutando del caos que había desatado. Vio a los periodistas, anotando ávidamente cada detalle de su humillación. Y finalmente vio a Valentina, sentada con la espalda recta, las manos tranquilamente descansando sobre la mesa. Su vestido rojo la hacía destacar como una llama en medio de la oscuridad. Sus ojos, que una vez lo habían mirado con amor, ahora lo observaban sin odio, sin alegría, sin lástima, solo con la calma de quien presencia cómo el universo equilibra sus cuentas. Fue entonces cuando la realidad lo golpeó con toda su fuerza. No solo había perdido un hijo que nunca existió, había perdido todo: su matrimonio con una mujer talentosa, su reputación empresarial, su imagen pública, hasta la ilusión básica de su propia masculinidad. Todo lo que definía a Javier Morales se había desintegrado en menos de 5 minutos bajo las luces despiadadas de un salón de fiestas. Con movimientos mecánicos, como un autómata con las baterías casi agotadas, Javier recogió el diagnóstico médico del suelo. Lo dobló cuidadosamente y lo guardó en el bolsillo de su paletó arrugado, un gesto absurdo de orden en medio del caos total. Sin decir palabra, comenzó a caminar hacia la salida. Cada paso resonaba en sus oídos, como el tic-tac de un reloj que marcaba el final de una vida y el comienzo de algo desconocido y aterrador. Las preguntas de los periodistas rebotaban en él sin penetrar el muro de aturdimiento que lo rodeaba. Antes de cruzar las puertas, se detuvo y miró por encima del hombro una última vez. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Valentina. No hubo palabras, no hubo gestos,
Solo un instante de reconocimiento mutuo de una verdad que ella siempre supo y que él había negado hasta este momento. Los árboles podridos, tarde o temprano, caen por su propio peso. El salón se había vaciado casi por completo. Las luces, antes festivas, ahora iluminaban un paisaje desolador. Globos desinflados, copas rotas, sillas volcadas como testigos mudos de la catástrofe. En el aire flotaba un aroma agridulce de champán derramado y pastel aplastado, la esencia misma del fracaso. Valentina y Ethan se dirigían hacia la salida, caminando entre los escombros de lo que debía ser la gran celebración del heredero Morales. Su vestido rojo destacaba como una llamarada entre los tonos apagados del desastre. Las manos de Ethan descansaban ligeramente en su espalda, no como quien protege a alguien frágil, sino como quien honra a alguien valioso. «¿Estás bien?», susurró él, inclinándose levemente. Valentina asintió. «Perfectamente», respondió con serenidad genuina. Sus pasos resonaban firmes sobre el suelo de mármol. Fue entonces cuando lo vieron. Javier Morales, el gran empresario, el semental, el hombre que hace apenas una hora presumía de su imperio y su virilidad, estaba sentado en el suelo junto a una columna. Su paletó azul mostraba manchas de comida y bebida. Su cabello, siempre impecable, caía en mechones desordenados sobre su frente. Entre sus dedos temblorosos sostenía el papel del diagnóstico médico, arrugado ya de tanto manosearlo. Al ver a Valentina, algo se encendió en sus ojos enrojecidos. Se puso de pie tambaleante, con el esfuerzo de un hombre mucho mayor que sus 39 años. Valentina. Su voz sonaba irreconocible, ronca y quebrada. «Espera». Ethan se tensó instintivamente, pero Valentina apretó suavemente su mano, una señal silenciosa de que podía manejar la situación. Se detuvieron a unos metros de Javier. «No hay nada que decir, Javier», respondió ella con calma. «La fiesta terminó. Todos deberíamos irnos». «No, por favor». Javier dio un paso hacia ellos, luego otro, arrastrando los pies como un anciano. «Necesito hablar contigo». «A solas». Ethan miró a Valentina dejando la decisión en sus manos. Después de un momento, ella asintió. «Te espero en el auto», dijo Ethan, y con una última mirada de advertencia a Javier, se alejó hacia la entrada. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. A lo lejos se escuchaban las voces del personal del hotel, comenzando a limpiar el desastre. Javier miró a Valentina con la desesperación de un náufrago que avista tierra. «Ya todo esto», hizo un gesto vago abarcando el salón destruido, su vida en ruinas. «Todo esto es un error, una pesadilla». Valentina no respondió. Su rostro sereno contrastaba dolorosamente con las facciones contraídas de él. «Podemos empezar de nuevo», continuó Javier, su voz un susurro ronco. «Tú y yo, como antes. Morales Interiors está muriendo sin ti. Yo estoy muriendo sin ti». Dio otro paso adelante. El olor a alcohol y desesperación emanaba de él como una nube tóxica. «Vuelve conmigo, Val», suplicó, usando el diminutivo que solo empleaba en sus momentos más íntimos de antes. «Te lo daré todo. Pondremos la empresa a tu nombre. Te daré el crédito que mereces». Una sonrisa amarga asomó a los labios de Valentina. «¿Ahora? ¿Después de que lo perdiste todo? ¿Eso es lo que valgo para ti? ¿Un salvavidas para un hombre que se ahoga?» «No, no, no». Javier negó frenéticamente. «Siempre has sido todo para mí. Fui un idiota. Estaba cegado por mi ego, por mi obsesión con tener un heredero». Sus piernas cedieron y cayó de rodillas frente a ella. La imagen era tan poderosa como perturbadora. El orgulloso Javier Morales, arrodillado sobre los restos de su fiesta fracasada, mirando hacia arriba a la mujer que había desechado. «Por favor, Val». Las lágrimas corrían libremente por su rostro sin que intentara ocultarlas. «Perdóname. No sabía lo de mi condición. Vuelve conmigo. Te necesito». Valentina lo miró desde su altura, su vestido rojo brillando bajo las luces como sangre fresca. En sus ojos no había odio, ni repulsión, ni siquiera lástima. Solo una claridad absoluta que era quizás
lo más aterrador para Javier. «Yo tampoco sabía, Javier», respondió finalmente, su voz suave pero firme. «Pero Dios sí sabía». Dio un paso hacia él, acortando la distancia física, mientras el abismo emocional entre ambos se ensanchaba hasta el infinito. «¿Recuerdas lo que me dijiste aquella noche en La Perla, cuando me entregaste los papeles del divorcio?» Su voz no tembló al recordar aquel momento devastador. «Me llamaste árbol seco. Dijiste que necesitabas tierra fértil para tu semilla». Javier bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de sus propias palabras reflejadas en los ojos de ella. «La vida tiene una forma extraña de hacer justicia», continuó Valentina. «Tú me llamaste árbol seco, pero la podridón siempre estuvo en ti, en tu corazón, en tu alma, y al parecer también en tu cuerpo». Las palabras golpearon a Javier como bofetadas precisas. Se encogió físicamente con cada frase, como si cada sílaba extrajera un poco más de su ya escasa dignidad. «Yo no», comenzó, pero las palabras murieron en su garganta. «No vine aquí por venganza, Javier», aclaró Valentina, su voz sorprendentemente gentil. «Vine a cerrar una puerta, a despedirme de quien fui cuando estaba contigo, una mujer que se hacía pequeña para que tú parecieras grande». Con delicadeza, casi con ternura, se inclinó y colocó una mano sobre el hombro de Javier. El contraste era brutal. Sus dedos limpios y elegantes sobre la tela arrugada y manchada de su paletó azul. «Te perdono», dijo simplemente. «No por ti, sino por mí, porque cargar rencor es como beber veneno esperando que el otro muera». Se incorporó nuevamente, irguiéndose con la dignidad de quien ha atravesado el fuego y ha emergido más fuerte. «Adiós, Javier». Dio media vuelta y comenzó a alejarse. El sonido de sus tacones sobre el mármol marcaba el ritmo de una marcha triunfal. No había victoria más completa que esta, la libertad absoluta del perdón sin reconciliación. «¡Valentina!». El grito desesperado de Javier rebotó contra las paredes del salón vacío. «No puedes dejarme así, no tengo a nadie más». Ella no se detuvo, no miró atrás. Su silueta recortada contra la luz de la entrada creaba la imagen perfecta de una mujer caminando hacia su futuro, dejando las sombras atrás. Javier se derrumbó completamente sobre el suelo frío, sollozando como un niño abandonado. Entre lágrimas, vio cómo Ethan recibía a Valentina en la puerta, cómo ella se apoyaba naturalmente en él, cómo ambos desaparecían juntos en la noche de Miami. Lo último que vio fue el destello del vestido rojo, como una llama que se aleja, dejándolo solo en la oscuridad que él mismo había creado. 8 meses después, el pequeño apartamento olía a comida quemada y ropa sucia. Desde la ventana estrecha, apenas entraba la luz del atardecer, dibujando sombras alargadas sobre las paredes descoloridas. Javier Morales, sentado en un sofá desgastado, miraba fijamente la pantalla de su teléfono. Morales Interiors, liquidación total por cierre, anunciaba la publicación que había encontrado navegando por internet. Las fotos mostraban su antigua tienda con carteles de descuento en las ventanas. El imperio que había construido durante años ahora se desmontaba pieza a pieza, mueble a mueble. Con dedos temblorosos, deslizó la pantalla hasta encontrar otro titular. La diseñadora Valentina Valdés inaugura su segundo taller en South Beach. La imagen mostraba a Valentina sonriente, cortando una cinta roja frente a un edificio elegante. Javier apagó el teléfono y lo arrojó sobre el sofá. Se levantó pesadamente y caminó hasta el pequeño refrigerador, vacío, excepto por una botella de vodka barato a medio consumir. La tomó sin molestarse en buscar un vaso. Al otro lado de la ciudad, en un complejo de apartamentos de clase media-baja, otra relación nacida de la mentira enfrentaba su inevitable desenlace. «Te dije que necesitábamos ese dinero para las facturas». La voz de Brian retumbaba contra las paredes delgadas. «No para tus malditas uñas postizas». Kenia, con el cabello recogido descuidadamente y ojeras profundas bajo los ojos,
Sostenía a un bebé de pocos meses que lloraba asustado por los gritos. «¿Y cómo esperas que encuentre trabajo si parezco una muerta?», respondió ella con igual volumen. «Necesito verme bien para las entrevistas». El bebé lloró más fuerte. Brian se pasó la mano por el cabello rapado en un gesto de frustración. «Esto no es lo que me prometiste», murmuró. «Dijiste que tendríamos dinero, que el viejo nos daría una pensión, y tú lo arruinaste todo con tu escenita en la fiesta». Kenia meció al bebé con movimientos bruscos. «Si hubieras esperado, podríamos haber negociado en privado». Sus miradas se cruzaron con el rencor de quienes se unieron por codicia, no por amor. El apartamento pequeño, las cuentas sin pagar, el futuro incierto. Nada de esto estaba en los planes cuando diseñaron su estafa. El bebé seguía llorando, ajeno a la ironía de ser el único inocente en una historia tejida de engaños. Mientras tanto, en los jardines de la mansión Sterling, la luz dorada del atardecer bañaba una escena muy diferente. Bajo un arco cubierto de flores blancas y naranjas, dos personas intercambiaban votos ante un pequeño grupo de invitados seleccionados. Valentina resplandecía en un vestido de novia sencillo pero elegante, diseñado para acomodar su vientre de 6 meses de embarazo. Sus manos, ya sin rastros de barniz o heridas, sostenían las de Ethan mientras pronunciaba sus promesas con voz clara y emocionada. «Prometo construir contigo no solo una casa, sino un hogar», decía ella. «Con estas manos que aprendieron a transformar lo descartado en tesoros, te ofrezco construir una vida llena de belleza y verdad». En primera fila, Catherine Sterling observaba la ceremonia con evidente aprobación. A su lado, don Carlos, el anciano cubano que había alquilado aquella primera bodega a Valentina, se enjugaba una lágrima discreta. El pequeño taller de Little Havana se había transformado en una marca reconocida. Valentina's Revival ahora tenía 2 ubicaciones y una lista de espera de clientes, deseosos de transformar antigüedades olvidadas en piezas únicas. Pero más importante que el éxito profesional era la paz que emanaba de ella, la serenidad de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Después de la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban del banquete, Valentina y Ethan se alejaron un momento hacia los jardines. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. «¿Estás cansada?», preguntó él, siempre atento a su bienestar. «Podemos sentarnos un rato». Valentina negó con la cabeza, sonriendo. «Nunca me he sentido con más energía». Se detuvieron junto a un roble centenario que extendía sus ramas como brazos protectores. Valentina colocó ambas manos sobre su vientre abultado, sintiendo los movimientos del bebé en su interior. «Es inquieto, como tú», comentó Ethan, poniendo suavemente sus manos sobre las de ella. «O inquieta», corrigió Valentina con una sonrisa. Habían decidido no saber el sexo del bebé hasta el nacimiento. Sea quien sea, será bienvenido. La luz del atardecer iluminaba sus manos entrelazadas sobre el vientre, los dedos elegantes de Ethan y las manos de Valentina, ahora adornadas con una sencilla alianza de oro. Aquellas manos que una vez fueron despreciadas por tener callos y manchas de trabajo, ahora creaban y protegían vida. «A veces me pregunto», dijo ella en voz baja, «si esto habría sido posible antes, si siempre pude». Ethan la interrumpió con suavidad. El médico fue claro. «No había nada malo en ti, Valentina. Solo necesitabas el momento adecuado, la persona adecuada». Ella asintió, recordando las palabras del especialista que había consultado meses atrás. Ninguna condición física le impedía concebir. Los años sin embarazo con Javier habían sido una cruel ironía del destino, o quizás la protección de algo mayor, salvándola de atarse para siempre al hombre equivocado. «El árbol da frutos cuando es su tiempo», murmuró, acariciando su vientre. A lo lejos, los invitados comenzaban a buscarlos. Era hora de volver a la celebración, a la vida que habían construido juntos, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión. Mientras caminaban de regreso, Valentina miró hacia el horizonte donde el sol descendía majestuoso. No podía evitar pensar en los giros inesperados del destino,
en cómo lo que parecía una tragedia, ser desechada, humillada, abandonada, se había convertido en el principio de su verdadera vida. No había amargura en su corazón, solo gratitud por el camino recorrido, porque a veces, para florecer, primero hay que ser arrancado de tierra estéril. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle me gusta, compartirla con tus amigos y dejar un comentario contándonos qué parte te hizo llorar más. Suscríbete a nuestro canal para no perderte la próxima historia de justicia y superación que tenemos preparada para ti. No te la pierdas.